¿Les parece? Vamos a arrancar hablando del gobierno porque el presidente de la República, Yamandu Orsi, reunirá en este mediodía a su gabinete en Torre Ejecutiva y se espera que haya una puesta a punto del primer año de gestión. Sí, Consejo de Ministros, ¿no? Una semana después del discurso de Orsi ante la Asamblea General en el Parlamento, en el que se hizo un repaso de lo que se consideran logros de la gestión en este primer año de gobierno y también, bueno, lo que se espera para adelante y una serie de anuncios. Bueno, ¿qué características puede tener este Consejo de Ministros de este lunes? Según La Diaria, uno de los principales puntos de esta reunión estará en que las diferentes carteras le van a presentar al mandatario avances sobre los propios anuncios del presidente en el Parlamento para el segundo año de gestión. Te decíamos, hoy en la mañana, hoy en el mediodía, en realidad, Consejo de Ministros, pero el viernes Orsi ya se reunió con diferentes ministros, por ejemplo, Fernanda Cardona de Industria, Lucía Echeverri de Transporte, Edgardo Ortuño de Ambiente, Mario Lubetkin de Cancillería y Gabriel Odone de Economía. Sí, pero es como para aterrizar un poco más estos anuncios y que empiecen a avanzar, ¿no? En materia económica, el propio Orsi dijo que se prevé una ley de competitividad e innovación para impulsar lo que es la actividad, algo que ya tiene como cierto aval del Congreso de Intendentes. Claro, y también si hay que pasar por el Parlamento, es el propio Ejecutivo que puede llegar a enviar un proyecto de ley, ¿no? En este caso. Según los informes de la cartera, la agenda económica de este año se va a orientar, estamos hablando de economía, a apuntalar la inversión, la competitividad para lograr mayores recursos y fortalecer la matriz de protección social. Y también, como sabemos, ¿no? Se buscará facilitar el comercio, o se intentará facilitar el comercio y la agenda de inversión pública en cuestiones como el agua, el saneamiento, la vialidad, la vivienda y la movilidad. Otro de los temas que va a estar arriba de la mesa, según ha trascendido en este Consejo de Ministros, es la seguridad pública como una cuestión central. Sí, el foco se pondrá en políticas para la reducción de delitos violentos y la mejora de la convivencia. Pero acordate, ¿no?, que en el Ministerio del Interior hay dos cuestiones que están próximas a aparecer. Una es la interpelación al ministro del Interior, Carlos Negro, que va a llevar adelante el senador colorado Pedro Bordaberry, y la otra es la presentación de este tan hablado, ¿no?, y ansiado por unos y por otros, que es el Plan de Seguridad Pública. Sí. Este último tema es el que se ha hecho esperar por parte del gobierno, se ha confeccionado después de un proceso de diálogo ese digamos, plan de seguridad, un diálogo que se extendió prácticamente todo el año pasado, con representantes de los partidos políticos y sobre todo con varios representantes de organizaciones de la sociedad civil y expertos. Sí, en materia de seguridad pública también hay otro tema que ha sido parte de la polémica, particularmente la semana pasada dimos cuenta de ello, y es la creación del Ministerio de Justicia. Bueno, un tema que, como recordarán, creo que fue Lucía Topolansky que dijo, no es tan importante o como... No me entusiasma. No le entusiasma como una prioridad. Bueno, fue uno de los anuncios más controversiales de la semana pasada de Orsi, o por lo menos generó mucho cuestionamiento, ¿no? Tanto desde la oposición como de parte de los senadores frente amplistas, acordate del legislador del MPP, Daniel Cayeni, entre otros, pero por lo pronto no está previsto que hoy se trate este tema en el Consejo de Ministros, lo que le da un poco la derecha también a Topolansky, ¿no? De que no, digo, como que le baje no parece ser urgente, claro. El perfil, sí. Bueno, otro de los asuntos centrales que estuvo en el discurso de Orsi fue temas de transporte. Uno de los compromisos clave es el nuevo sistema de transporte metropolitano, que se dijo que va a estar operativo a partir de 2029 y que pretende reducir 1/3 los tiempos de viaje en esos principales corredores que se van a trazar. Sí, allí el Ministerio de Transporte tiene 2 estudios sobre simulaciones en las obras que serán utilizados como insumos que permitan definir si se va a avanzar en la construcción de un túnel en la avenida 18 de Julio. Seguimos hablando de cosas o de temas que se pueden discutir en el Consejo de Ministros del día de hoy. En materia laboral, además de los desafíos que está viendo en esta cartera, también se tratará el anuncio de la Ley de Promoción de Empleo Juvenil, que fue anunciada también por Orsi y que busca generar más oportunidades para uno de los sectores con mayores tasas de desempleo, los pibes, ¿no? Sí, ya en el gobierno anterior se habían implementado también planes de promoción del empleo juvenil. No sé por qué motivo, porque eran buenos los subsidios que se otorgaban para los empresarios, pero no se estaban utilizando. Y aquellas empresas que lo utilizaban eran las que habitualmente contrataban jóvenes. Por lo tanto, esa modalidad ya la utilizaban, se beneficiaron en todo caso de esos planes que hubo de promoción. Pero es un sector que sí tiene un alto índice de desempleo. ¿Sabes qué? Cortito, ¿no? Hablando de desempleo, y justo un tema que tocamos mucho nosotros, que fue BASF. ¿Se acuerdan? Sí, ¿no? Claro. Y esta decisión que medio que se frenó y que iban a hablar con el... Bueno, tengo data interna que habla de que es una decisión tomada. Son cientos los que van a quedar sin trabajo. Era un 40% de los empleos en revisión. Aparentemente, claro, bueno, va a ser un poquitito menos de los que van a estar en revisión y se van a quedar, la mayoría se van a ir. Y
todavía no están comunicados directamente, pero sé que a partir de 2027 se había hablado también de eso, ¿no? Que este año iba a ser puente. Era gradual, sí. Exactamente, parece que el año que viene la efectivamente se van a ir a la India. ¿Tuvo algo que ver ahí? Sí, claro. ¿Sí? Hay muchos de los... O sea, en realidad esa es la explicación oficial de claro. VAS, que ante el avance de la inteligencia artificial en muchas tareas que antes hacían la persona, bueno, ahora es lo que hemos hablado otras veces. Sí, sí. Bueno, en cuanto al desempleo o al empleo, mejor dicho, también algo que decía Orsi en su discurso es que se habían creado 26.000 puestos en el último año, ¿se acuerdan? Sí. Y en realidad esa es una cifra bastante importante. O sea que y hoy escuchaba al economista Alfonso Capurro que decía que en el año, como dicen los economistas, de punta a punta, la cifra es buena. Pero si miramos el último semestre o trimestres esencialmente, hubo como un impacto negativo, cierto desplome, que arrastra a este año 2026. Entonces lo que se está viendo a nivel económico es que si bien la cifra del año pasado fue buena, no la festeje porque este año va a haber, tiene ese efecto arrastre y no se estaría logrando en principio de seguir de esta manera con las proyecciones de crecimiento, recaudación, etcétera, que son tan importantes para el año del hacer. Sí. O sea que hay ciertas luces amarillas. Yo creo que eso es uno de los temas que van a estar hoy en el Consejo. Sí, 125 despidos también en UCM, que dábamos el viernes. UCM, UKG... Sí. Complejo. Bueno, más allá del Consejo de Ministros y la puesta a punto que pueda hacer cada cartera, como te venimos contando, ¿no? Con algunos puntos importantes en cada uno de ellos, uno de los temas centrales del discurso de Orsi ante la Asamblea General fue el combate al crimen organizado y la disminución del lavado de activos. Creo que es algo que a veces uno lo ve lineal o lo ve del Ministerio del Interior, pero los abarca a todos, desde el Ministerio del Interior al Ministerio de Economía. Hay algo multisectorial ahí también, sí, ¿no? Concretamente lo que dijo el presidente en su discurso fue: golpeamos donde duele, en la logística, en el territorio y especialmente en el dinero. En materia de crimen organizado obtuvimos resultados contundentes. El mandatario destacó además la creación de un sistema integrado que permitió capturar líderes de bandas narcos. Exactamente, bueno, y también desde presidencia se trabaja en un proyecto para unificar las bases de datos que hay en el Estado y otras fuentes de información con el objetivo de mejorar sus tareas. El Observador tiene una nota muy interesante hoy de Santiago Soravilla que cuenta que este proyecto, que no fue todavía anunciado públicamente, tiene un trabajo conjunto entre la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, conocida como la CENACLAFT, y la División de Gestión de Gobierno Electrónico. Esto de unificar las bases de datos del Estado. Tiene que ver con eso. En ese informe que mencionaba Paula y al que accedió el Observador, se resalta que la Secretaría recibe información de diversas fuentes oficiales y también maneja fuentes abiertas, por lo que se busca su integración en una base de datos uniforme. Claro, es un descontrol. Es un descontrol en el sentido de que hay un montón de lugares de donde tomar información y no hay nada unificado. Exacto. Bueno, la memoria plantea que los principales objetivos del programa serán realizar tareas de investigación, establecer perfiles de riesgo y realizar informes estadísticos. Y será utilizado como herramienta de gestión interna de datos y deberá explotar y gestionar todas las fuentes de información e identificar situaciones anómalas, atípicas o sospechosas. La información es clave, ¿no?, para la detección de estas maniobras. Y después a veces dice, bueno, pero tenías la información ahí y no te diste cuenta, o bueno, está, unificar. El documento también dice: asimismo posibilitará detectar maniobras del crimen organizado, identificar y evaluar situaciones de riesgo de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, notificando al SILCON sobre las alertas más relevantes. Bueno, una forma de unificar y de háblense, muchachos, ¿no? Que hay mucho dato en la vuelta. Guarden esta hojita para ver si después del mediodía, ¿no? Se tratan todos los temas que te contamos recién, queda alguno por fuera o aparece alguno nuevo que no teníamos calculado, ¿no? Seguramente pueda pasar eso, pero estos son los temas que se están manejando a nivel de la Administración Central y que seguramente tengamos avances, quizás no hoy, pero más adelante sí, y son temas que están haciendo a la agenda, ¿no?, a la conversación de los políticos. Estoy seguro también que el tema de las variables económicas que se están dando hoy, a esta hora, vinculadas a distintos elementos importantísimos para la producción, como por ejemplo el petróleo, el gas, el carbón y el incremento que ha tenido en tan solo una semana, ¿no? El sábado pasado, antes de ayer, se cumplió una semana del conflicto en Medio Oriente y el precio del petróleo de referencia, el Brent, que estaba en $60, pasó al día de hoy, en este momento, está por encima de los $102, ¿no? O
sea, Pasó la barrera de los 100. Pasó la barrera de los 100. El viernes tuvo un incremento de casi un 9%. Después vamos a estar dando en detalle qué ha pasado, por qué se incrementaron tanto y particularmente qué ha pasado con otros elementos como el gas natural licuado, ¿no? Totalmente, que yo tengo una obsesión con el gas catarí, te lo dije el otro día, Sí. Y sigue cerrado también de alguna manera, o bloqueado, ¿no? Esa exportación que no le sirve a nadie, ni a Europa porque aumenta precios, ni a Qatar porque no vende, complejo.